En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque en este martes nos das una nueva mañana, una oportunidad para seguir predicando tu palabra y compartir lo que has hecho en nuestros corazones. Comenzamos un proyecto, una formación importante para la administración de nuestras parroquias y te pedimos que los planes pastorales salgan de la mejor manera en este mes, así como los presupuestos de los mismos pastorales para tener todo en orden y que se pueda realizar de una manera adecuada, ordenada, de la mejor forma nuestra actividad. En especial te pido por la pastoral vocacional, porque necesitamos muchos pastores. Señor, que nuestro pequeño trabajo y tu gran mano logre conquistar muchos corazones, centrarse y discernir sobre el llamado vocacional a la vida sacerdotal santa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, ya estamos aquí en Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 30 al 35. En aquel tiempo la gente le preguntó a Jesús: ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Evangelio de hoy. Jesús no elimina la preocupación y la búsqueda del alimento cotidiano. No elimina la preocupación por lo que te puede mejorar la vida, pero Jesús nos recuerda que el verdadero significado de nuestra existencia terrena está al final, en la eternidad, está en el encuentro precisamente con Él, que es un don y donador. Nos encuentra en este amor de vida, en este encuentro entre creador y creación. Además nos recuerda también que la historia humana con sus sufrimientos y sus alegrías tiene que ser vista en un horizonte de eternidad, es decir, en aquel horizonte del encuentro definitivo con Él, y este encuentro ilumina todos los días de nuestra vida. Si pensamos que este encuentro, en este gran don, los pequeños dones de la vida, también los sufrimientos, las preocupaciones serán iluminadas por la esperanza de este encuentro, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Esta es la referencia a la Eucaristía, el don más grande que sacia el alma y el cuerpo. Encontrar y acoger en nosotros a Jesús, pan de vida, da significado y esperanza al camino a menudo tortuoso de la vida. Hermanos, este es el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, la violencia aumenta cuando no hay santidad. A todos nos preocupa el creciente problema de la inseguridad en todo el país. Es muy doloroso constatar cómo detrás de esa violencia que producen algunos grupos hay líderes de diversas edades, incluso muy cortas, pero todos con el mismo afán de someter a los otros a sus deseos de poder y de riqueza. El deseo de poseer a costa de todo nos lleva a cometer las barbaries más indescriptibles. No hay límites en lo que se proponen, ni con el poder que detentan. Ni siquiera parece que puedan detenerlos el hecho de minar sus propias riquezas, las cuales ni siquiera se pueden cuantificar. Quizá lo más grave de todo es el poder que poseen estos grupos de influir en las mentalidades, a veces desde la necesidad económica y más allá en el exceso de la economía. Logran ser atrayentes para no muy pocos jóvenes, adolescentes y hasta niños, quienes ven en ello un futuro promisorio. No pocos son los que, carentes de otras opciones, sueñan con tener una posición que les asemeje a la de los líderes de las mafias, que poco a poco se van ganando su admiración y también poco a poco se convierten en la carne de cañón que alimentan estos grupos. No podemos quedar indiferentes ante todo esto si decimos creer en Jesucristo. No podemos seguir dando más importancia a discusiones internas de poca o nula trascendencia, cuando delante de nosotros se siguen matando nuestros hermanos por dinero y sobre todo porque en el fondo no han conocido una opción que sea atrayente.
Es aquí precisamente donde debemos detenernos y reflexionar. ¿Por qué Jesucristo y lo suyo no es tan atrayente como parecía ser en los primeros siglos del cristianismo? ¿Qué vieron o qué conocieron? ¿Qué hizo capaces a aquellos hombres o mujeres no solo de renunciar a la búsqueda de bienes, sino incluso a los que ya poseían? Pues consideraban como valor supremo conocer y servir a Jesucristo. ¿Es que solamente fue una ilusión pasajera la que tuvieron aquella multitud de mártires de todas las edades de los primeros siglos de la Iglesia? ¿Es que nosotros no tenemos ya la misma posibilidad de ir tras lo que aquellos persiguieron con todo su ser? ¿Tan solo porque ya cambiaron los tiempos? ¿Es normal lo que estamos viviendo? ¿Es normal? ¿Nos acostumbraremos a esto? ¿De dónde debe brotar lo atrayente del cristianismo para que se presente como una opción valiosa para los hombres y mujeres del día de hoy? Y así podemos seguir con más cuestionamientos, con más dudas, pero es mejor detenernos para tratar de meter mano y poner soluciones en los primeros años del cristianismo, porque muchos años del cristianismo, muchos hombres y mujeres, incluso adolescentes y hasta niños, estaban dispuestos a enfrentarse a lo que fuera. Sí, pero nunca por dinero ni por ningún bien material, pues sabían bien qué era eso que ellos querían y conocían lo que era realmente valioso. Lo hacían motivados por quienes delante de ellos iban tras el camino trazado y encarnado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Veían en los mártires que les precedían una manifestación de Jesús y de amor, quien les hablaba en aquellos hombres y mujeres que eran realmente valientes, y eran no por ser capaces de enfrentarse a otros o a las bestias en los circos romanos, sino porque se enfrentaban a sí mismos. Cuando esto hacían, terminaban por descubrir la imagen de Dios, impresa en ellos mismos, se enfrentaban a ellos mismos. Y esto era lo que llamaba poderosamente la atención de los otros. No es cuestión de añoranza, sino de probar que Cristo sigue viviendo hoy en quienes siguen los pasos que emprendieron los primeros cristianos. Si nuestras razones no son las mismas que motivaron a aquellos, solo colaboramos a que nuestros hermanos sigan asesinándose unos a otros, porque nadie les ofrece una mejor opción. Seguiremos colaborando a que nuestros jovencitos y niños sigan alimentando las mafias, por no tener una opción mejor para su futuro. Corren tras lo efímero y se arriesgan por nada. Hoy, la evangelización no puede reducirse a pláticas presacramentales, acordes al contentillo de quienes piden un sacramento, una plática o predicaciones que, por su apariencia de show, divierten, entretienen y se juzgan de buenas predicaciones. Es necesario tener a Cristo en la propia persona, dejar que Él hable y que poseyendo Cristo al Evangelio y al evangelizador, Él mismo pueda hacer atrayente el estilo de vida del servidor. Así pues, no es cuestión de intelecto o de conocimiento, sino de santidad. En el tema de hoy. En Santos y Conversos hoy celebramos a San Magno del Órcadas, santo. En Escocia, San Magno mártir, que siendo príncipe de las Islas Órcadas, abrazó la fe cristiana y encontrándose en dificultades con el rey de Noruega por acusaciones que se le habían hecho, se presentó desarmado a su colega en el gobierno para firmar la paz, siendo asesinado traicioneramente en el año de 1116. Etimológicamente magno significa aquel que tiene noble moral, fuerza y potencia física, es de origen latino. Fecha de canonización fue el 11 de junio de 1898 por el Papa León XIII. A través de su abuela paterna, Intervog Findesdatter, Magno se emparentaba con los reyes noruegos Olaf el Santo y Haralde, su padre. Erlend Trophisos gobernaba en Órcadas junto a su hermano gemelo Pablo Thorfinnsson. En el año 1098, el rey Magnus III de Noruega se apoderó de las islas, depuso el gobierno a Eriend y Pablo, mientras que designó su jarl a su hijo Sigurd. Dada la corta edad de su hijo, se hizo del poder de facto enfrentándose a sus primos Magno y Ering, hijos de Erlend. Magno, sin embargo, estaría al servicio del rey Magnus III de Noruega y tomó parte en una expedición vikinga de este sobre la costa occidental de Escocia, Inglaterra y Gales. Cerca de la isla de Gales,
La expedición se topó con una flota galesa, pero Magno, por sus fuertes convicciones cristianas, se negó a entrar en batalla. Permaneció encubierta cantando salmos. Por esa actitud, se enfriaron las relaciones con el monarca de Noruega, y Magno tuvo que permanecer un tiempo en Escocia en la corte del devoto rey Edgar, con el que se tenía cierto grado de parentesco. La saga de Magno habla también de un periodo de penitencia en casa de un obispo galés y una temporada en Inglaterra. Para el año de 1105 se casó con una joven noble que, según Guillermo de Worcester, tenía su nombre Ingard, y según esto sería de linaje nórdico. Los esposos vivieron bajo votos de castidad y Magno no regresaría a las Órcadas mientras el rey Magnus III viviera. A la muerte de Magnus III, Magno Erdendsson decidió regresar a su tierra y reclamar su herencia. Entonces su primo Hakon acababa de ser investido formalmente como Jarl de las Islas, puesto que Sigurd había marchado a Noruega para ser coronado rey. Magno recibió el apoyo de campesinos y de familias poderosas de las islas, pero Hakon se negó a compartir el gobierno. Sin embargo, los nobles decidieron que el asunto fuese resuelto por decisión de los dos reyes de Noruega, Sigurd y Magnusson. Cuando Magno llegó a Noruega, el rey Sigurd se hallaba en peregrinación en Jerusalén, y entonces hubo apoyo a Magno, nombrándolo Jarl de la mitad de las Órcadas. Según las sagas, Magno se distinguió como un buen gobernante y un devoto cristiano. Tras un breve periodo de paz comenzaron las hostilidades entre ambos bandos. Magno encontró el rechazo de una parte de la clase guerrera que pretendía continuar con las expediciones vikingas de saqueo por las islas británicas, y que ante la negativa de Magno se unió al segundo, es decir, a Hakon. Se estableció que el lugar de las negociaciones de paz sería en la isla de Eglisei, a donde llegaron Hakon y Magno, cada uno con 2 barcos en la Semana Santa de 1115. Magno llegó a la isla con 2 barcos, pero Hakon llegó con 8. Ante la superioridad numérica, Magno ordenó a sus hombres no presentar batalla. Al día siguiente, Viernes Santo, 16 de abril de 1115, se encontraron Magno y Hakon. Magno fue hecho prisionero según la tradición, pidió no ser asesinado e hizo varias propuestas para que Hakon no cargara con el peso de su muerte: peregrinar a Roma o a Tierra Santa, ser exiliado a Escocia o ser mutilado. La última propuesta fue aceptada por Hakon, pero una asamblea de jefes guerreros decidió que uno de los dos debía morir. Uno de los hombres más cercanos a Hakon se negó a matar a Magno, y la tarea sería cumplida por el cocinero, quien decapitó al prisionero con un hacha. Hakon sepultó el cadáver de su primo en el mismo lugar de su muerte, en un terreno pedregoso donde, según la leyenda hagiógrafa, brotó un césped verde. Por solicitud de la madre de Magno, los restos fueron trasladados a la iglesia de Virsar, el lugar donde ella vivía, en la isla Mainanlad. En ese tiempo se propagó el rumor de la santidad de Magno. Se produjeron peregrinaciones a la iglesia desde distintos lugares de las Órcadas y de toda Escocia. Hubo varios testimonios de milagros, y aunque el Jarl había sido asesinado por motivos políticos, popularmente se le elevó a santo y mártir cristiano. Mientras Hakon vivió, las peregrinaciones se realizaron en relativa clandestinidad, y el obispo Guillermo el Viejo las calificó de actos de superstición. Posteriormente aceptó el culto e incluso participarían en el traslado de las reliquias a la iglesia de San Olaf en el año de 1135. Con el reconocimiento de la santidad de Magno por la iglesia, su sobrino reclamó para sí la parte de las Órcadas pertenecientes a Magno y comenzó la construcción de una gran catedral que albergase las reliquias, la Catedral de San Magno. Se eligió el día 16 de abril, fecha de su muerte, como su festividad. Aunque su santidad fue aceptada por la Iglesia Católica desde poco después de su muerte, el proceso de canonización no se llevaría a cabo sino hasta el 11 de julio de 1898 por el Papa León XIII. Así se convirtió Magno en el único santo noruego en ser canonizado. La vida de Magno es relatada por 2 sagas islandesas y por la saga de los Jarls de las Órcadas, además que existen devocionarios en gaélico y en latín que nos hablan de la presencia de este santo en el mundo. En Santos y Conversos, San Magno de Órcadas, santo de Escocia. La rola del alma se llama Un día la veré, dedicado a Santa María, en el canal de Canto Católico. Adelante, hermanos. Un día la veré con
alegría las glorias de María, dichoso cantaré. En el chiste, doctor, mis dientes están muy amarillos. ¿Qué remedio me sugiere? ¿Qué puedo hacer? Y el dentista le dijo, pues póngase una corbata marrón, le combinarán bien. En Curiosidades de la Iglesia Católica, la salvación es gratis. Pablo quiere comunicar a sus lectores la gratuidad de la salvación de Dios que nos ofrece y la fe como la manera de aceptar esa misma salvación. Es un tema complejo no solo porque trata de una realidad que supera nuestra comprensión, sino también porque el apóstol se siente obligado a relacionarlo con la ley de Moisés por estar escribiendo a la iglesia de Roma, que evidentemente está compuesta de muchos cristianos judíos. Hoy dicha ley tiene importancia principalmente en las discusiones interreligiosas con el pueblo judío, pero la gratuidad de la salvación sigue siendo un tema difícil en un mundo capitalista, donde no se consigue nada sin dinero o trabajo. ¿Cómo comprender que Dios nos ama gratuitamente? En Curiosidades. Gracias por acompañarnos en este video. Como siempre, se realiza con un infinito amor de Dios. Gracias por los que son suscriptores, reciban las bendiciones de este video, que llegue a sus hogares y a todas sus familias. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y les acompañe siempre. No se olviden que estamos en Espíritu Canal, en La Buena Onda. Los invitamos a la próxima función de lucha, que será en Santa Lucía. Esto será para el día 28 de abril, 2 de la tarde, esto es domingo, con motivo de los niños. Todos los niños serán bienvenidos gratuitamente a esta función de lucha, donde también estará el poderoso Fuerza Divina. Gracias con todo nuestro corazón. Bendiciones, denle like y compartan. Suscríbanse. Gracias, hermanos.